Aquí en Hay Señal ahora le agradecemos que esté comunicada con nosotros a la doctora Sandra Sagradini. Ella es pediatra de la unidad número 8 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos días, doctora. Lucila Estrada de Radio UBA la saluda. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días y gracias por la comunicación. No, gracias a usted por su tiempo con nosotros. Bueno, doctora, comenzamos por el principio. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, el síndrome urémico hemolítico, o SU, como se lo dice habitualmente, más coloquial, es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de los alimentos. Por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con la manipulación de esos alimentos, no solamente para prevenir esta enfermedad, sino también otras. Es causado por una enfermedad causada por una bacteria que produce una toxina. Esa bacteria se encuentra generalmente en las carnes y los productos derivados de carnes y, por ejemplo, muy importante el tema de la carne picada, en los lácteos que no están pasteurizados, en las verduras que no están bien lavadas, que pueden estar contaminados con esta bacteria. Sí. Es muy importante el tema de las carnes, porque es la principal vía de transmisión. Y doctora, en cuanto a las carnes, ¿con la cocción adecuada se eliminaría esa bacteria? Con una cocción adecuada se elimina, pero hay una cosa muy curiosa. La carne, sí, por el lado externo, está contaminada con esta bacteria habitualmente, porque cuando se faenan los animales en los frigoríficos, esta bacteria está presente. Uh-huh. Pero cuando uno cocina una carne, por ejemplo un bife o un pedazo de carne, está por afuera. Cuando uno la cocina bien, se eliminan todas las bacterias por afuera, se cocina bien por adentro, que adentro no habría bacterias en ese tipo de carnes y ya uno se asegura que no hay bacterias. Uh-huh. De hecho, aprovecho para decir que el punto de cocción es cuando uno pincha la carne, tiene que salir un líquido transparente. Bien. Pero ¿qué pasa con la carne picada? La carne picada es la misma carne molida que tiene esa bacteria en el exterior y que se mezcla toda por adentro. Entonces, por eso es muy riesgoso el tema de las hamburguesas y las carnes picadas que no están bien cocidas. Tienen que estar absolutamente bien cocidas. No se recomienda en chicos de menos de 6 años o 7 años usar este tipo de carnes, porque tienen que tener una cocción adecuada y perfecta, porque si no, esta bacteria no se elimina. Ajá. Así que básicamente ese es el tema de las carnes. Y el tema de las verduras, un buen lavado, me imagino. Las verduras tienen que estar bien lavadas, con agua potable o potabilizada, porque están en la tierra. Lo ideal es cocinar las verduras. Las que no se pueden hay que lavarlas muy bien. Y una cosa importante también es el tema de los lácteos, sí, los yogures, la leche. Tienen que ser pasteurizados, o sea, asegurarse que diga pasteurizado en el envase y no haber perdido la cadena de frío. Porque al perder la cadena de frío, las bacterias empiezan a crecer. Por eso cuando uno tiene un alimento que está congelado en el freezer, tiene que bajarlo a la heladera y que se descongele naturalmente en un ambiente frío para que no crezcan las bacterias. Y con respecto a las frutas es lo mismo, la fruta tiene que estar lavada y pelada. Y hay otro tema importante que son las piletas de natación. Uh-huh. Las piletas de natación también pueden tener bacterias, sobre todo en época de mucho calor, así que tienen que estar adecuadamente cloradas. Inclusive las piletas pequeñas, tipo pelo pincho de lona que usan los chicos, sí, hay que clorarlas, ¿sí? Aunque sea una pileta que tiene 5.000 litros, que es una piletita pequeña, necesita al menos una pastilla o media pastilla de cloro. Eso hay que ver lo que indica el fabricante, pero hay que tener también en cuenta eso, porque los chicos tragan agua. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora? Bueno, en general, esta enfermedad afecta sobre todo a chicos de alrededor de 3 años, pero puede ir desde meses hasta los 10 o más años, el rango de edad, pero se ubica entre los 3, 5, 6 años. Es una enfermedad que empieza con una diarrea, una infección alimentaria, sobre todo si es una diarrea con sangre, es la que a nosotros nos hace sospechar que puede tener esta bacteria. La bacteria se llama Escherichia coli, de la cual hay muchos tipos, pero hay un tipo especial que se llama O157H7, que hace una toxina, que produce diarrea con sangre, y que a su vez produce lesiones en los vasos sanguíneos de otros órganos. Entonces, cuando uno tiene una diarrea, pasan unos días, el chico va mejorando, pero de golpe empieza con, se pone pálido, deja de hacer pis, está irritable,
puede tener algún tipo de sangrado, entonces uno ahí tiene que sospechar. Cuando un chico se pone pálido, deja de hacer pis y tuvo un antecedente de una diarrea, con sangre o sin sangre, pero la mayoría son con sangre, uno tiene que sospechar este tipo de enfermedades. De todas maneras, un niño con diarrea debe ser observado y consultado a un médico para hacerle las pruebas necesarias. Si es diarrea con sangre, se hace un cultivo y se estudia a ver si tiene esta bacteria que produce la toxina que va a producir el síndrome urémico hemolítico. O sea que con el cultivo ya se podría diagnosticar, doctora, o si no tuviera diarrea, ¿cómo se puede diagnosticar? O sí se tiene ese síntoma. La mayoría de los urémicos hemolíticos clásicos tienen diarrea. Hay algunos que no tienen, pero son muy poca proporción y no tienen que ver con infecciones, tienen que ver con otras bacterias o con cosas genéticas. La mayoría son diarrea positivo. Y es muy importante consultar porque es importantísimo no dar ninguna medicación, ni crema de bismuto, ni nada que pare el tránsito intestinal como la buscapina, ni tampoco antibióticos. Sobre todo los antibióticos están contraindicados hasta no estudiar bien qué bacteria está en la materia fecal. De hecho, por ahí tiene que hacerse el cultivo puede tardar unos días, pero hasta no tener el resultado, si el paciente está estable, se puede esperar por si necesita o no un antibiótico. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento del síndrome urémico hemolítico, que produce, como te decía antes, produce anemia porque se rompen los glóbulos rojos en los vasos y eso altera la función del riñón, que produce una insuficiencia renal, y a veces puede también afectar otros órganos como el cerebro. El tratamiento es de sostén, o sea, no hay un tratamiento específico. Entonces, un niño que tiene un síndrome urémico hemolítico tiene que ser internado siempre, aunque sea leve, porque hay que aislarlo para que no se diseminen las bacterias. Entonces, el tratamiento es el soporte de líquidos, el soporte que si necesita líquidos, se da líquidos, si necesita controlar el riñón y darle menos líquidos también, y a veces necesitan terapias de reemplazo del riñón, o sea, cuando el riñón deja de funcionar hay que hacer tratamiento. También necesitan a veces transfusiones y a veces también pueden tener convulsiones por el compromiso del sistema nervioso central. Lo importante es que estén internados y que puedan estar controlados. Y también el síndrome urémico hemolítico es muy importante la prevención por dos motivos. Primero, porque no hay tratamiento. Y segundo, porque es la primera causa de insuficiencia renal en los niños y la segunda causa de trasplante renal. Con lo cual es muy, muy importante hacer la prevención de esta infección. Es muy importante no solamente el manejo de las comidas, la carne, los lácteos y las verduras, sino también el lavado de manos. Después de ir al baño, antes de cocinar, después de cambiar el pañal a los niños, los chicos lavarse las manos antes de comer. La preparación de las comidas son muy importantes, no solo el lavado de las verduras, sino también el uso de las tablas de picar carne y verduras y los cuchillos y utensilios. Hay que tener una tabla para las carnes y una tabla para las verduras, porque eso se llama contaminación cruzada. Si yo uso una tabla para cortar carne y después le pongo la verdura encima, hago lo que se llama contaminación cruzada. Lo mismo para los cuchillos, los tenedores y todo eso. Si yo manejo carne en una tabla especial que después voy a lavar muy bien, con un cuchillo que después voy a lavar muy bien, y antes de manipular la verdura me lavo muy bien las manos, o lo hago al revés. Primero manipulo las verduras en su tabla especial y por último las carnes. Y otra cosa importante también con respecto a los alimentos es que cuando uno los guarda en la heladera, hay que tener siempre en cuenta de dejar para comprar para lo último la parte de los lácteos y las carnes en el supermercado, para que no pierda la cadena de frío. Y cuando los guardamos, las carnes en la heladera, guardarlas abajo para que no goteen sobre otros alimentos. Y siempre mantener la cadena de frío, es súper importante. Doctora, ¿por qué son más vulnerables los chicos con esta enfermedad que la gente grande? ¿O es por igual? Sí. No, esta enfermedad nosotros hemos visto en pacientes más grandes, hasta tipo 12 años, pero no mucho más. En realidad la edad es entre los 3 y 5 años aproximadamente. Hay chicos también de meses que lo han tenido. Tiene que ver con cuestiones inmunológicas de los niños. O sea, el sistema inmune va madurando con el correr de los años. Por eso es que hay enfermedades que son más de los niños que de los adultos. Y doctora, una vez que tienen el síndrome urémico hemolítico, ¿tienen que seguir controlándose? ¿Deja secuelas la enfermedad?
Bueno, después de tener un síndrome urémico hemolítico, sí, estos chicos tienen que ser derivados siempre a un nefrólogo pediátrico para que les haga controles por muchos años, porque hay que controlar la función renal y hay que ver también temas de alimentación para no forzar a los riñones. Entonces hay que regular las proteínas y otros alimentos y sobre todo el control de la función del riñón. Comer sin sal, sobre todo, que eso le hace bien a toda la población, no solo a los niños que han tenido SU, y el control de la tensión arterial es muy importante. Pero sí, el seguimiento es de muchos años. ¿Y en otros países también se ve esta enfermedad o acá se ve más? Bueno, nuestro país es el país que tiene más síndrome urémico hemolítico en el mundo aproximadamente. Lo describieron en nuestro país, en este hospital, el doctor Gian Antonio hizo las primeras descripciones en el año 64. Había descripciones creo que de otro país, no me acuerdo bien de cuál país, pero de Estados Unidos creo que fue, pero el primer reporte fue un estudio en el año 1964 de los casos de anemia y uremia, se llamaba en ese momento, y nuestro país es uno de los países que más tienen. Hay en otros países del mundo, pero acá es donde más predomina. Sí, es una enfermedad que fue descrita en nuestro país, principalmente se daba en niños, generalmente varones de 3 a 5 años, y producía un cuadro de anemia, alteración de la función renal y alteraciones del sistema nervioso central. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en Radio UBA, fue muy amable. Por favor, mucho gusto. Adiós, hasta luego. Recién hablábamos con la doctora Sandra Sagradini, pediatra de la unidad número 8 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a propósito del síndrome urémico hemolítico. Nos contaba cuáles son los síntomas, el tratamiento, cómo evitarlo, cómo se contagia. Muy interesante esta entrevista.